¿Qué cosa obvia has notado todavía? En casi todas las escenas de coches en las películas, en las que los actores están dentro conduciendo, quitan los reposacabezas de los asientos. Mi papá me lo señaló y ahora parece muy extraño. Edito, Santa Crapola, el comentario mejor valorado que he tenido, qué bonito. Y plata también. Estoy brillante. Mi papá estaría orgulloso si supiera sobre los puntos de internet. Esto me hace recordar una anécdota sobre una diseñadora de vestuario que estaba viendo una película con su pareja. En un momento, pregunta por qué el protagonista siempre viste lo mismo en cada escena. Al escucharla, su pareja se da cuenta de que esto revela un giro importante de la trama, lo que arruina su experiencia. Es interesante cómo a veces un sencillo comentario puede alterar nuestra percepción de una historia. Mi amigo me mostró cómo a veces en una película, cuando hay un personaje acercándose a la cámara, miran hacia un punto de referencia fuera de plano grabado en el suelo antes de que comience la escena para saber exactamente dónde dejar de caminar. Desde que me señaló eso, lo noto en casi todas las películas que veo. Asistí a una escuela de cine. Un útil consejo que recibimos es que, después de ensayar y marcar los lugares, los intérpretes pueden retroceder hasta su punto de inicio. De esta manera, pueden llegar a su posición fácilmente sin mirar hacia abajo, solo contando los pasos. Aunque a veces la situación es más flexible o complicada, la importancia de esos pequeños puntos de referencia no debe subestimarse. Cuando tenía unos 10 años, tomé lecciones de canto durante un tiempo. Para una de las canciones que quería aprender, la maestra me dijo que seguía cantando "Cho" en lugar de "you". Dijo que la gente lo hace todo el tiempo cuando canta y siempre le molesta cuando lo escucha en una canción. Ahora escucho "Cho" constantemente cuando el cantante intenta decir "tú". Es un fenómeno lingüístico bastante común, especialmente en inglés, donde la detención del sonido /t// se fusiona con el palatal /j/, resultando en el sonido palatalizado che /t/, como en Bachjodoin. De manera similar, la fusión del sonido /d/, con un palatal /j/, produce /d/, como en What You Think of That, originado de What Did You Think of That. Unos segundos antes de que comience una pausa comercial, el logotipo de la cadena desaparecerá de la esquina de la pantalla del televisor. Ahora soy como el Nostradamus del corte comercial para todos mis amigos. Editar, primera plata de la historia. Gracias, desconocido anónimo. Normalmente, el último anuncio de un bloque publicitario promociona otro programa del mismo canal. Esto se debe a que es el comercial que la mayoría de las personas probablemente verán si se levantan a hacer algo durante la pausa y regresan. En películas o programas de televisión donde los personajes están en un automóvil y la cámara dispara a través del parabrisas, la mayoría de las veces falta el espejo retrovisor a menos que sea necesario para la toma por algún motivo. Me encantaría ver una película en la que finjan que hay un espejo. Levanta la vista y acomoda un espejo retrovisor que no está en vaya, nos están siguiendo. Si una película de acción tiene un personaje femenino con habilidades de combate, puedes apostar que hay una escena en la que ella arroja a un enemigo haciendo este extraño movimiento en el que envuelve sus piernas alrededor de la cabeza del enemigo y gira. La coreografía de lucha en las películas se ha vuelto una completa mierda en los últimos 10 años y en su mayoría son cortes rápidos mal hechos que son realmente difíciles de seguir. John Wick excluido. En las películas de acción, cuando hay un personaje femenino con habilidades de combate, es casi seguro que habrá una escena en la que realiza un movimiento extraño que involucra enroscar sus piernas alrededor de la cabeza de un adversario y girar. Aunque haya aprecio por el universo cinematográfico, este tipo de escena se repite frecuentemente en las peleas de dicho personaje. Jennifer Aniston hace una pausa verbal antes de la mayoría de sus líneas en Friends. Es extremadamente molesto cuando lo notas. Editar, ¿por qué este llega a ser mi comentario más votado? Ni siquiera me gustan Friends. Una observación de mi hermana fue que un famoso actor suele mover la cabeza de manera peculiar y mirar hacia abajo con frecuencia, y desde entonces no puedo dejar de notarlo. Es curioso cómo a veces esos pequeños detalles se quedan grabados en la mente, cambiando la percepción que se tiene de las personas. Ahora, cada vez que lo veo, esa peculiaridad destaca más que el resto. Mi amigo señaló que mi prometido mastica mucho. Ahora no puedo dejar de oír lo fuerte que mastica. Estuve 8 años sin darme cuenta. Editar, wow, no esperaba que esto explotara. Gracias por la plata de Reddit. A mi prometido y a mí nos encantan todos los comentarios.
Que tengáis un buen día a todos, sois todos maravillosos. La verdad es que a veces no notamos cosas pequeñas de las personas cercanas. Mi amigo solía hablar en voz alta mientras comía, y no lo noté hasta que alguien más lo mencionó. Desde entonces, no puedo dejar de prestarle atención. Es curioso cómo un pequeño comentario puede cambiar nuestra percepción de alguien que conocemos bien. Al final, todos tenemos esas peculiaridades. Cuando empezamos a salir, le dije a mi esposo que sentarse con la billetera en el bolsillo trasero puede ser malo para la espalda. 10 años después, todavía me mira cada vez que se sienta y saca la billetera del bolsillo. Durante 4 décadas, he guardado mi billetera en el bolsillo delantero, lo que me ayudó a aliviar un dolor de espalda que me molestaba. Si deseas encender un debate en línea, podrías proponer esto como una buena opción. Recuerdo una discusión hace años donde algunos reaccionaron de manera exagerada ante la idea. Para algunos, parece amenazar su masculinidad. Al final, lo importante es encontrar lo que funcione mejor para cada uno. Les señalo esto a los demás, hay una campana realmente molesta que suena en el fondo del sí del acomodador cada 7 u 8 tiempos. Realmente me molesta. Y un molesto ruido de fondo de conteo de estrellas de una república. Nunca presté atención a ese detalle, pero supongo que pensé que era algún tipo de efecto. Sin embargo, ya no puedo evitar imaginar a un artista sonando una campanita diminuta mientras interpreta en el estudio. Mi habitación en Chicago tiene una ventana al lado del callejón. La gente toca la bocina cuando pasa porque no quiere reducir la velocidad y buscar peatones. Esto sucede a todas horas del día / noche. Crecí en esa habitación desde los 6 años, pero nunca lo noté hasta que mi mamá me lo señaló más de una década después. Ahora me vuelve loco. En la región de Chicagoland hay una tradición. Se transmite de generación en generación, es común reducir la velocidad, observar y tocar la bocina. No solo es para los peatones, también para otros vehículos. Antes había aún más callejones y pasajes en la zona que ahora. Se trata de un gesto de cortesía hacia los demás. Esto puede parecer extraño, pero ad hominems. Mi mejor amigo, que estaba en un equipo de debate, me presentó el término. Para cualquiera que no lo sepa, una ad hominem es cuando se ataca a la persona en lugar del argumento / posición que tiene, es decir, por ejemplo, decirle a un chico que es demasiado joven para entender la política. Desde que me habló de esto, he notado como casi todas las personas con las que trato de tener una discusión, en algún momento, dicen una ad hominem para tratar de desacreditar mi punto haciendo referencia a mí en lugar de explicar por qué el punto es incorrecto. Entonces me di cuenta de con qué frecuencia lo uso durante las discusiones, y ahora trato activamente de desviarme de él. No debe confundirse con insultos. No le prestes atención. Es un tonto, es un ataque personal. Tu argumento es deficiente por X. Usar tal argumento te convierte en un tonto, es un insulto. Aunque parece una diferencia mínima, uno es una falacia y el otro, en términos técnicos, no lo es. ¿Cuántas cosas son en realidad anuncios disfrazados? Como cuando ves una publicación en Reddit sobre un lindo perro o algo así y hay una marca destacada en la toma y perfectamente enfocada. Básicamente /R/A y corporate. No es tan sorprendente ahora que lo pienso, es simplemente una de esas cosas que creo que la mayoría de la gente no nota a menos que seas consciente de que este tipo de cosas existen. Aunque comparto este sentimiento, me gustaría aprovechar este comentario para desahogar mi frustración sobre lo absurdo que puede ser el subreddit /R/A y corporate. Si alguien menciona que le gusta un producto, automáticamente es considerado un promotor. Si un producto aparece en una imagen, también se le etiqueta como tal. Es lamentable, ya que desearía que existiera un subreddit similar que no estuviera lleno de personas tan extremas. Target no reproduce música. Ahora me doy cuenta inmediatamente cuando estoy en una tienda o restaurante que no tiene música. Editar, deja de enviarme mensajes para decirme que sí lo hacen ahora. Compro en Target con regularidad y ninguna de las tiendas de mi zona lo hace. Realmente no necesito saber qué género musical toca tu objetivo local. Es curioso cómo a veces la ausencia de algo puede llamar más la atención que su presencia. Recuerdo que un amigo mencionó lo mismo sobre un restaurante al que solíamos ir. A veces, el silencio puede hacer que te sientas incómodo, como si esperases que algo ocurriera. Pero es cierto, hay lugares que simplemente no tienen esa música de fondo y es raro. A veces, hasta se vuelve memorable.
En cualquier programa o comercial con Mickey Mouse animado, no importa en qué dirección gire la cabeza, sus orejas permanecen como dos círculos perfectos que se deslizan alrededor de su cabeza. Incluso en el 3D donde ves la perspectiva de su nariz girar, esas orejas permanecen en 2D y mirando hacia arriba. Es curioso cómo Mickey Mouse siempre mantiene esas orejas perfectas, sin importar cómo se mueve. Es un detalle que hace que su estilo sea tan icónico. La simplicidad de su diseño lo hace destacar, aunque sea un poco extraño que entre sus orejas sigan luciendo como si fueran planas. Me hace pensar en cómo algunos personajes no cambian, sin importar la tecnología que haya detrás. Solía hacer muchas bromas a expensas de mis amigos. Variarían en naturaleza, pero mi objetivo final era intentar burlarme de ellos cada vez que surgiera la oportunidad. Recientemente, uno de mis amigos me señaló esto, y arreglar este horrible comportamiento mío se ha convertido en una de mis resoluciones más duraderas de Año Nuevo. Estoy agradecido a mis amigos por tolerar una versión menos que ideal de mí mismo a lo largo de los años, son un equipo realmente bueno y estoy trabajando para disculparme personalmente con cada uno de ellos en algún momento de esta semana. Es interesante cómo las relaciones pueden evolucionar. A veces no nos damos cuenta de cuánto afectan nuestras palabras a los demás. Me pasó algo similar con un grupo de amigos. Hice comentarios que no pensaba que fueran dañinos. Después me di cuenta de que algunos los tomaron mal. Ahora trato de ser más consciente y apreciar a la gente que tengo cerca. Es un buen ejercicio de humildad. Que tengo a fantasía. Esto significa que no puedo visualizar objetos y escenas en mi cabeza. Cada vez que escuchaba a la gente decirte visualiza la playa / tu lugar feliz pensaba que era una estupidez porque no era posible. Resulta que la gente puede hacerlo, pero yo no. Increíble, nunca había escuchado sobre esto. Puedo imaginar todo con claridad. Por ejemplo, cuando alguien narra una historia, visualizo cada detalle en mi mente. ¿Encuentras placer en la lectura de libros? Siempre supe que cuando la palabra después de ar comienza con un sonido vocal, se cambia a an. Acabo de descubrir, a los 28 años, que cuando la palabra que sigue a de comienza con un sonido vocálico, se pronuncia di. Al parecer esto es muy conocido. Ahora lo escucho en todas partes. Vaya, esto realmente me ha dejado sorprendido. Realizo esta acción sin ser consciente de que era algo habitual. Chica con la que salí. Después de conocerla aproximadamente un año, me confió que se siente insegura acerca de su acento. Nunca me había dado cuenta, legítimamente. De hecho, discutí mucho con ella porque no tiene uno. Excepto que ahora puedo oírlo y nunca, jamás podré decírselo jaja. Es interesante cómo a veces no nos damos cuenta de cosas que parecen tan evidentes para otros. Recuerdo a una persona cercana que también tenía inseguridades sobre su voz. Siempre me decía que sonaba diferente, pero yo nunca sentí que fuera un problema. Ahora que lo mencionas, me doy cuenta de que muchas veces somos más críticos con nosotros mismos. Es un tema delicado. En la canción Mr. Brightside, cuando la letra dice, y ella está tocando su pecho ahora. Chest no rima con sick de la línea anterior, por lo que implica que ella está tocando su DCK. Pero hay un cambio clave allí mismo y nadie se da cuenta. He escuchado la canción durante años, pero desde que mi amigo me la señaló no puedo dejar de escucharla. No rima con la línea anterior, pero sí con la que viene después, él se quita el vestido ahora. Una pequeña y discreta luz azul instalada cerca de una intersección muy transitada que funciona exactamente al ritmo de una de las señales. Es visible desde un área donde un oficial de policía que espera, que en realidad no puede ver la señal de tránsito, puede saber sin lugar a dudas quién pasó la luz roja y luego está en condiciones de detener al infractor de manera fácil y segura. Hace unos años estuve de paseo con uno de nuestros oficiales locales que me señaló esto. Este en particular estaba esclavo de una señal de giro a la izquierda y estaba colocado en la parte posterior del poste de señales de manera que el oficial estaba listo para detener a los infractores tan pronto como completaran su giro ilegal a la izquierda. Era interesante ver cómo esos pequeños detalles ayudan a los policías. Durante mi paseo con el oficial, noté cómo esa luz azul funcionaba. El oficial podía saber quién había pasado el semáforo en rojo sin tener que mirar directamente. Me hizo pensar en la cantidad de cosas que suceden en un cruce y cómo la tecnología puede facilitar el trabajo de la policía. La seguridad vial es importante y eso lo demuestra. Cruzar los brazos cuando estoy enojado con la gente. Vi a alguien hablando de un personaje que me gusta y diciendo que cruzar los brazos es señal de excluir a la gente.
Desde entonces, siempre noto cuando me cruzo de brazos. Es realmente extraño, porque no recuerdo haberme cruzado de brazos antes de eso. A veces, sin querer, adoptamos comportamientos que la gente asocia con ciertas emociones. Recuerdo una vez que un amigo mencionó que cruzar los brazos daba esa impresión. Desde entonces, me di cuenta de que yo lo hacía más de lo que pensaba. Es curioso cómo esas pequeñas observaciones pueden influir en nuestra autoconciencia. Ahora siempre me pregunto si mi postura dice algo más de lo que soy. Que en las culturas antiguas 40 se usaba como un general bastantes. No es una cantidad incontable, ni infinita, sino más de lo que quieres contar casualmente. En estas antiguas civilizaciones, donde la alfabetización era un tesoro, poder contar hasta 40 era todo lo que la mayoría de la gente deseaba hacer. Ahora, cada vez que escucho historias bíblicas, me sorprende, nuevamente, lo tonta que es la interpretación literal basada en la versión en inglés. Llovió durante 40 días y 40 noches igual a llovió durante bastante tiempo. Ayuné y oré durante 40 días, vagué por el desierto durante 40 años, está en todas partes. Es curioso cómo el número 40 aparece tanto en historias antiguas. La gente solía usarlo para referirse a algo que era más de lo que querían contar. Ahora veo esos relatos bíblicos de una forma diferente. Cuando dicen que llovió 40 días, pienso que en realidad fue solo un buen rato. Es interesante cómo las interpretaciones pueden cambiar dependiendo de cómo miramos las cosas. Las mujeres más jóvenes, desde adolescentes hasta los 20 años, con sus amigas a menudo tienden a vestirse de manera tan parecida que a veces parece que todas llevan versiones ligeramente diferentes de exactamente el mismo conjunto. Lo curioso es que los grupos son muy similares dentro de ellos, pero difieren mucho entre grupos. Esto es particularmente notable cuando están vestidos para una noche de socialización o fiesta. Por ejemplo, estás en el andén del tren un sábado por la noche y verás a 4 mujeres hablando, todas con botas faldas vaqueras súper cortas, camisetas sin mangas blancas y chaquetas de piel de oveja con bolsos cruzados negros. Mientras tanto, junto a ellas, hay 3 mujeres con pequeños vestidos negros, sandalias de plataforma negras con tiras en los tobillos y bolsos de mano brillantes. Aún más lejos hay un grupo de mujeres con pantalones cortos de mezclilla desgastados, camisetas negras holgadas por dentro y zapatillas de deporte estilo tenis y sin calcetines. Esto podría entenderse por los destinos de los distintos grupos. El primero podría dirigirse a algunos bares, el segundo a una discoteca, y el tercero tal vez divirtiéndose en un parque o realizando cualquier otra actividad. Sin duda, es cierto. En los programas de televisión, cuando los personajes hablan entre sí, siempre se utiliza un ángulo de cámara por encima del hombro. A veces, la persona que habla es aquella a quien se mira el hombro. Si miras, la cabeza de la persona no se mueve a pesar de que está hablando. Y cuando la cámara pasa a mirarlos, su cabeza está dando vueltas. Me vuelve loco. Entiendo lo que dices. Es curioso cómo en la televisión eso sucede. A veces me distraigo más viendo esos detalles que lo que realmente ocurre en la escena. Es como si los actores tuvieran que seguir un guión rígido, pero luego, cuando cambian el ángulo, parece que olvidan lo que se supone que están haciendo. A veces, es más divertido observar esas cosas que intentar seguir la trama. Las fechas de caducidad tienden a no importar. La gente siempre entra en pánico y se revela si el producto llega a la fecha límite, pero eso es más bien una recomendación de máxima calidad por parte de los productores. La leche, por ejemplo, se ha mantenido fresca y de perfecta calidad hasta 9 días después de la fecha indicada en la jarra de un galón. No diría que intentes forzarlo, pero si llevas 1 o 2 días de retraso y el producto parece tener la misma calidad que esperas, úsalo absolutamente y evita el desperdicio adicional de alimentos. He visto a mucha gente tirar comida solo por la fecha de caducidad. Recuerdo una vez que compré un yogur un par de días después de la fecha y estaba perfecto. No entiendo por qué siempre se asustan por eso. Al final, si se ve y huele bien, no hay problema en consumirlo. Es bueno evitar desperdiciar comida. En las películas cuando la gente se arrastra por los conductos del aire acondicionado. De alguna manera siempre parece estar perfectamente iluminado dentro del conducto, sin flujo de aire, muy limpio y sin tornillos que lo rompan. He trabajado con suficientes equipos e instalaciones comerciales de back para saber que estas son las cosas más estúpidas que he visto en películas y programas. En el mundo real no podrías ver, estarías luchando contra un aire muy frío y rápido que fluye mientras te rompen todos los tornillos utilizados para unir los conductos y además no estará nada limpio. A quien se le ocurrió esta idea engañosa de entretenimiento es un idiota y un mentiroso. Es cierto, las películas hacen ver las cosas de una manera muy irreal. Un amigo intentó meterse por el conducto de aire en un edificio viejo y fue un desastre.
Estaba oscuro, lleno de polvo y no podía avanzar. Al final, se dio cuenta de lo ridículo que era, así que mejor salió por la puerta de atrás. A veces, la realidad es mucho más aburrida que la ficción. El día que me regalaron mis audífonos, íbamos conduciendo a casa y utilicé la señal de giro y sonó un chasquido. Pensé que algo andaba mal. Mi compañero quedó asombrado al informarme que siempre había emitido ese sonido. Ese día que me puse los audífonos, viajaba de regreso a casa. Usé el intermitente y escuché un ruido de clic. Pensé que algo fallaba. Mi pareja se sorprendió al decirme que siempre había hecho ese sonido. Al final, me di cuenta de cuántos pequeños detalles me había perdido. Mi profesor de gobierno en la escuela secundaria decía constantemente "ahí" después de cada oración. No me di cuenta hasta que mi amigo me lo señaló y entonces me molestó mucho. Eso, más el hecho de que era solo un profesor de mierda, hizo que su último año fuera largo. Eso suena molesto. A veces las manías de los profesores pueden distraer mucho. Recuerdo a un profesor que siempre hacía sonidos raros al hablar. Al principio no me di cuenta, pero una vez que alguien lo mencionó, no podía dejar de oírlo. Hacía que las clases se sintieran más largas. Al final del año, solo quería terminar y dejar atrás esos momentos raros. Básicamente, la única versión de Big Rock Candy Mountain que escuchas, la de Harry McClintock que se tocó en O, Brother Where Art Thou, es exactamente la misma grabación. ¿Cómo sé esto? Porque el tipo comete un desliz cuando la canción se acelera y dice Blick montañas de caramelo. Recuerdo una vez que estaba escuchando esa canción. Siempre me pareció curiosa la forma en que juega con las palabras. La parte en la que dice Blick me hizo reír. Me recordó a un amigo que siempre se confundía al cantar. Era divertido porque le pasaba con muchas canciones, nunca se le quedaban las letras. Al final, la música siempre se parece a la vida, llena de errores que a veces nos hacen sonreír. Temporada 3 Star Trek TNG. Me di cuenta de que todos los extras de fondo del Enterprise tienen los uniformes de las temporadas 1 y 2, mientras que el elenco y Barclay tienen los uniformes nuevos. Lo noté hace como 17 años, ahora no puedo dejar de verlo. Se lo señalé a un amigo y ahora no puede dejar de verlo. Es curioso cómo a veces notamos detalles que antes pasaban desapercibidos. Recuerdo cuando un amigo mencionó algo similar sobre una serie que ambos veíamos. Desde entonces, cada vez que la miro, no puedo evitar fijarme en esos pequeños errores. Es interesante compartir eso con alguien y verlo notar lo mismo. Ahora, cada vez que lo vemos, es un recordatorio de cómo la atención a esos detalles cambia nuestra experiencia. Los tacones altos de las mujeres en las películas, especialmente cuando hay acción. Se puede decir que no hay manera de que puedan correr o hacer lo que hacen con tacones para que sus pies queden ocultos, o usarán zapatos planos y luego tacones y luego zapatos planos. La escena que más recuerdo es de Matrix, creo que es la primera vez que ves Trinity. Ella usa tacones, hace su salto zen y golpea a todos los policías mientras usa tacones, luego, mientras corre barra diagonal salta por los tejados, está en zapatos planos. Sucede en otro momento, no recuerdo cuándo ahora. Señoras, presten atención a eso, parte de nuestro calzado es físicamente limitante, por lo que cuando un director pone tacones a un personaje de acción femenino, casi de inmediato destruye mi suspensión de incredulidad. Es cierto que en muchas películas las mujeres en acción usan tacones, lo cual es difícil de creer. La escena de Trinity en Matrix es un buen ejemplo. Hace movimientos increíbles con esos zapatos, pero luego cambia a zapatos planos para las acrobacias. Es raro ver a personajes en situaciones extremas con calzado que no les ayuda. Como espectadores, hace que sea menos creíble y más difícil de conectar con la acción. Mi favorito es el cencerro de Don't Fear the Reaper. Había escuchado esa canción más de 100 veces en estaciones de rock en el momento del famoso sketch de SNL. Supuse que era pura parodia. La próxima vez que lo escuché. Dios mío, cara llorando de la risa. La campana de la canción es genial. Recuerdo la primera vez que vi el sketch de SNL. Pensé que era solo una broma, pero después de escucharlo de nuevo, me di cuenta de que era en serio. Me sorprendió cómo una canción conocida puede tomar otro significado. A veces, esos momentos te hacen apreciar la música de una manera diferente. Es curioso cómo la comedia puede cambiar nuestra perspectiva. Los cajeros de Trader Joe's siempre harán comentarios positivos sobre uno de sus artículos, especialmente la comida.
Los he probado, están deliciosos. Oh, todavía no los he probado, pero probé el sabor a maní y son increíbles. Etc. Se lo conté a mi esposa y ahora se muere un poco por dentro cada vez que va a Trader Joe's. Es curioso cómo esas pequeñas interacciones pueden crear sentimientos. Recuerdo una vez que fui a una tienda y la cajera comentó algo sobre una bebida que llevaba. Mi amigo se rió porque siempre elijo cosas raras. Desde entonces, cada vez que vamos juntos, espera esos comentarios y no puede evitar reírse. A veces, esos momentos simples son los que hacen que las compras sean más entretenidas. Cada vez que alguien usa el nombre genérico de una mujer en un diálogo falso, particularmente con animales, siempre es Karen. Solo me quedaré ahí y filmaré, Karen. Karen, ¿cómo pudiste traicionarme y llevarme al veterinario? Ahora que lo veo me vuelve loco. Siempre es Karen. Solo usen otro nombre, gente. Cualquier otro nombre. La verdad es que esa manía de usar Karen en ese tipo de diálogos es un poco cansina. Recuerdo que un amigo siempre se reía y decía que ya no podía ver videos de gatos sin escuchar el nombre. Es como un chiste que nunca se acaba. A veces, simplemente un cambio de nombre podría hacer las cosas más divertidas. Pero bueno, la gente tiene sus formas de hacer las cosas. Esa última escena de Mad Max donde el camión atropella al tipo. El dueño del camión no quería que lo golpearan, así que le pusieron una especie de fachada, es un panel delgado pintado para que parezca un camión. No puedo dejar de verlo ahora, pero hasta que me lo señalaron no me di cuenta. Es curioso cómo a veces no vemos cosas evidentes. Recuerdo que un amigo, al ver una película, se dio cuenta de un error de continuidad en una escena. Desde ese momento, no pudo evitar señalarlo cada vez que veíamos una película juntos. Al final, nos reíamos más de los fallos que de la trama. Así que ahora cada vez que veo algo así, pienso en él y en cómo pequeñas cosas pueden arruinar la inmersión. Que la mayoría de los personajes de películas y programas de televisión, cuando beben café o té en vasos desechables, en realidad no tienen nada dentro. Los mueven de manera tan obvia y ahora que me lo han señalado, no puedo no verlo. Es curioso. Una vez vi a un amigo en una serie que estaba tomando café en una taza desechable. Se notaba que estaba vacía, solo la agitaba. Empecé a observar y, efectivamente, casi todos lo hacen. Se centra más en la actuación que en la bebida real. Desde entonces, cada vez que veo eso en la pantalla, no puedo evitar pensar que solo es un accesorio. Nunca vi los pezones de las mujeres a través de sus camisas, ni en la vida real ni en las películas. Luego, cuando tenía 30 años y estaba viendo el programa de televisión Friends, leí una discusión en línea sobre los pezones de Rachel y después de eso, no pude dejar de verlos. Los pezones a través de la ropa también comenzaron a aparecer en muchas otras películas. Aunque todavía no he visto pezones a través de la ropa en la vida real. Todavía no los busco. Soy un caballero en la vida real. Es curioso cómo a veces algo tan simple puede cambiar nuestra percepción. Recuerdo que una vez estábamos viendo una serie y alguien hizo un comentario que nos hizo darnos cuenta de pequeños detalles que nunca habíamos notado. Desde entonces, era casi imposible no fijarse en eso. Sin embargo, en la vida real, es como si esas cosas no existieran. Es interesante cómo lo que vemos en pantalla puede influir en nuestra manera de pensar. La forma en que deletreo el gris cambia dependiendo de cómo lo uso. Un amigo señaló que cuando está solo, es simplemente gris. Pero cuando digo que tono de gris cambio la A por una E. Solo es gris, pero el gris claro tiene una E. Es curioso cómo esas cosas simples pueden ser interesantes. A veces, con amigos, nos damos cuenta de detalles que nunca pensamos. Recuerdo que un amigo hacía algo similar con palabras en inglés. Siempre encontraba una razón para cambiar la pronunciación o la escritura. Ahora, cada vez que veo un color gris, pienso en esa conversación. Es un recordatorio de que el lenguaje tiene sus matices y es divertido notarlo. Esto me recuerda a una historia que cuenta Adam Savage sobre un amigo de su esposa que resulta ser diseñador de vestuario. Según cuenta la historia, ella está viendo la película Sings el sexto sentido, creo que intermitentemente, con su esposo y casualmente pregunta por qué Bruce Willis siempre está con la misma ropa en cada escena y su esposo inmediatamente se da cuenta de por qué. Y que todo el giro argumental de la película está arruinado para él. Por supuesto, el personaje de Bruce no se cambia de ropa, está muerto y no necesita hacerlo. ¿Por qué tengo la sensación de que deberíamos continuar guardando el giro en secreto?
Han pasado varios años desde su lanzamiento, pero ese giro fue tan impresionante que me gustaría evitar arruinarlo para quienes aún no lo conocen. Spoilers del Padrino a continuación. Había una escena en la que planeaban en detalle cómo Michael iba a matar a Solozo y McCluskey escondiendo la pistola en el baño. Me sorprendió muchísimo que todo saliera exactamente como estaba planeado. Recuerdo cuando vi esa escena por primera vez. No esperaba que todo saliera tan bien. Me quedé pensativo. A veces, los planes más elaborados son los que tienen más posibilidades de fallar. Pero Mako realmente lo logró. Fue interesante ver cómo todo se unió y lo calculado que fue. Esas sorpresas son parte de lo que hace que las películas sean tan atrapantes. Cuando comencé a trabajar en el comercio minorista, esto se convirtió en un problema. ¿Por qué? Personas con ojos vagos o falsos. Si tomas clases de ventas profesionales, te enseñarán a escoger un ojo y a tenerte a él. Evita que parezcas astuto o nervioso. También para evitar que te comas con los ojos ese ojo extraño en comparación con el normal. Trabajé con una persona que tenía un ojo desviado y poco a poco me volví muy consciente de a cuál de sus ojos debía mirar. Con el tiempo, me armé de valor y pregunté si se daba cuenta de que lo miraba de esa manera y si eso le afectaba de algún modo. Me respondió que no se percataba, simplemente observa lo que observa, y para él todo es normal. No piensa en su ojo demasiado, especialmente cuando alguien le habla. Ahora ya no me preocupa. Fui a la escuela de cine. Un buen consejo que recibimos, y nos dijeron que los buenos actores servirán, es que una vez que hayamos ensayado y grabado todas las marcas, los actores deben dar pasos hacia atrás hasta llegar a su punto inicial. Ahora pueden aterrizar en su objetivo con bastante precisión sin tener que mirar hacia abajo, simplemente contando los pasos. Supongo que a veces las cosas son más sueltas / improvisadas, o complicadas de una manera que no pueden simplemente hacer eso, pero aún así necesitan dejar su huella. Pero sí, esas pequeñas X, o a veces simplemente ángulos rectos, son tremendamente importantes para nosotros. Al observar momentos en los que alguien usa gafas o está al volante, es habitual notar que en su ojo o en el parabrisas se refleja la luz del estudio. Estas luces crean un efecto interesante que se suma a la atmósfera de la escena, añadiendo una dimensión visual que puede ser cautivadora para quien lo contempla. Este pequeño detalle, a menudo pasado por alto, puede enriquecer la experiencia de ver la obra. Ese tipo de marcador / símbolo es fascinante para mí porque nos rodean en las ciudades e incluso en el campo para marcar servicios públicos, límites, etc. Púas de metal o marcas de pintura aparentemente inofensivas por las que pasamos caminando o conduciendo todos los días pero que llevamos consigo. Significado para otra persona. No lo supe hasta que me hice constructor y me dediqué a diferentes oficios. Es curioso cómo esas marcas que vemos a diario pasan desapercibidas. Yo también solía ignorarlas, hasta que un amigo que trabaja en construcción me explicó su importancia. Cada uno tiene su propio significado en la obra, desde donde cavar hasta las líneas de servicios subterráneos. Ahora, cada vez que veo una de esas marcas, pienso en todo el esfuerzo detrás. Es un recordatorio de que hay más en nuestro entorno de lo que parece. Es un fenómeno lingüístico común, especialmente en inglés. La /T deja de fusionarse con la /J palatal conduce a una Ch palatalizada, /T. Como en ¿qué estás haciendo? De manera similar, /D deja de fusionarse con una /J palatal siguiente conduce a /D, como ¿qué piensas de eso? ¿De qué piensas de eso? Es curioso cómo en el habla diaria algunas palabras se transforman sin que nos demos cuenta. Recuerdo a un amigo que siempre decía bacha en lugar de what are you. Al principio no le entendía, pero luego me pareció tan natural. Al final, esos pequeños cambios en el lenguaje nos muestran cómo lo adaptamos y jugamos con él. Y así se va formando nuestra manera de comunicarnos. Sí. He notado esto toda mi vida e incluso pensé, ¿se supone que debo estar observando la reacción de la otra persona? ¿Es eso lo que todos los demás miran? Siento que los programas de televisión son los peores en esto, pero las películas también tienen este problema. Creo que eso pasa mucho. A veces estamos más pendientes de las reacciones de los demás que de la propia historia. Hace poco vi una película con un amigo, y en vez de disfrutar la trama, ambos comentamos sobre lo que los otros personajes hacían. Al final, nos perdimos un poco de la historia, pero nos reímos. Es como un instinto natural, siempre mirando a quienes nos rodean.
Es muy divertido cuando hacen que parezca que alguien está muy estresado y solo quedan 10 segundos para hacerlo. Y luego, al fondo, ves a alguien más trabajando tranquilamente en su plato que ya le viste terminar en un corte anterior. Relacionado, recuerdo haber estropeado una temporada de uno de esos programas para mí y mi familia porque no podía dejar de notar que, durante las partes de entrevistas con los chefs, quienquiera que fuera eliminado en ese episodio permanecería con el mismo atuendo mientras los demás cambiaron. Es divertido cómo hacen que parezca que hay mucha presión, pero luego ves a alguien más trabajando tranquilo en su platillo. Esa sensación de apuro dramatizado siempre me hace reír. También me pasó algo similar cuando arruiné una temporada de un programa, notando que la gente eliminada siempre llevaba la misma ropa. A veces, esas cosas hacen que todo sea más obvio y menos emocionante. Si alguien compilara una base de datos de todas las fotografías de todas las celebridades, incluido cualquier fotograma de cualquier película en la que hayan actuado, Tom Cruise tendría la mayor cantidad de fotografías de él sonriendo y mostrando los dientes. Y de alguna manera, todavía nunca he considerado que algo anda mal con sus dientes. Es curioso pensar en eso. Tom Cruise parece tener una sonrisa perfecta en todas sus películas y eventos. Nunca he notado nada raro en sus dientes, a pesar de que hay tantas fotos. Supongo que su carisma y presencia hacen que los detalles menores pasen desapercibidos. Es parte de su encanto, y todos sabemos cuánto ama estar frente a las cámaras. Si una película de acción tiene un personaje femenino con habilidades de combate, puedes apostar que hay una escena en la que ella arroja a un enemigo haciendo este extraño movimiento en el que envuelve sus piernas alrededor de la cabeza del enemigo y gira. Por mucho que amo el MCU, esto es literalmente el 50% de las peleas de Black Widow. Es curioso cómo en las películas de acción, esos movimientos se vuelven clichés. Recuerdo que un amigo mío, que se obsesionó con el cine de superhéroes, intentó hacer algo parecido en una pelea simulada. Terminó en el suelo, y todos nos reímos. Al final, se dio cuenta de que imitar a los personajes no siempre funciona en la vida real. Pero al menos se divirtió un rato. Nada me saca completamente de una película como ese grito. Es como un cameo de Stan Lee. Comenzó como algo divertido que solo unas pocas personas reconocerían escondido en una película, y ahora es tan común que simplemente se siente obligatorio, el grito, no los cameos de Stan Lee. Siempre disfruto un buen cameo de Stan Lee. Es curioso cómo ciertos sonidos o clichés pueden arruinar la experiencia de una película. Recuerdo una vez viendo una película de terror, y en medio de un momento tenso, escuché ese grito. Todos en la sala se rieron, lo que arruinó la atmósfera. Al final, terminamos hablando más del grito que de la trama. Es una pena que algunos detalles se vuelvan clichés en lugar de sorprendernos. He llevado mi billetera en el bolsillo delantero durante 40 años y me curé de un dolor de espalda que había tenido durante un par de años. Si alguna vez quieres iniciar una guerra en Internet, recomiéndalo como una buena idea. Estuve involucrado en un hilo sobre esto hace varios años con hombres que perdían la cabeza ante la sugerencia. De alguna manera es una crítica a su masculinidad. Oye, siéntate con una cuña en tu trasero si eso te hace más hombre, jajaja, ¿tu esposo cambió? Es cierto que dejé de guardar eso en mi bolsillo trasero hace años. Además, me di cuenta de que al subirme al coche, permanecía en la misma posición en que me senté, lo que causaba que toda mi presión estuviera en un lado. Entonces, me preguntaba, ¿por qué me siento tan incómodo después de 10 a 20 minutos? Tuve que aprender a distribuir mi peso de manera más equilibrada. Siempre odié ese sentimiento. Recuerdo que cuando estaba en cuarto grado, acababa de terminar la escuela, estaba sentado en el autobús con mi amigo y estábamos esperando para salir de la escuela y surgió el tema de vomitar. Estaba hablando de esa sensación de salivación que tienes y, de repente, comencé a sentirla. En un par de segundos, vomité sobre mí y un poco sobre mi amigo. Debe haberlo asustado porque no tenía ningún aviso de que iba a venir. Simplemente oye, ¿recuerdas esa sensación que tienes justo antes de vomitar? Blarg. Eso es algo que no se puede olvidar. Recuerdo un momento similar en el que estaba hablando de los estómagos revueltos y de pronto, sin avisar, me sentí mal. Es una sensación extraña. A veces, el cuerpo no avisa y parece que te juega una broma. Esa sorpresa es la que realmente asusta y puede dejar una impresión duradera, sobre todo para los que están cerca. Al contar estrellas, ¿el ruido se asemeja a un sonido de deslizamiento? Creo que eso es en la guitarra acústica cuando el músico necesita subir o bajar el mástil rápidamente. Sucede en los mismos lugares de la melodía, así que supongo que eso es lo que es. Sin querer, probablemente. ¿Tienes oído para los sonidos agudos?
¿Es una bendición o una maldición? No sé si es una bendición o una maldición. A veces notar esos sonidos extraños me distrae de la música. Recuerdo a un amigo que siempre señalaba cosas raras en las canciones. Al final, cada vez que escuchábamos algo juntos, él me hacía notar esos detalles. Era interesante, pero también un poco aburrido. Al final, simplemente quería disfrutar la música sin pensar tanto en esos sonidos. Esto es algo que ocurre en Chicago. Transmitido de generación en generación, reduce la velocidad, mira y toca la bocina. No es solo para los peatones sino también para otros coches que pasan. Solía haber más callejones y pasarelas en nuestra área de los que hay ahora. Es una cuestión de cortesía. No me gusta eso. Evita utilizar el claxon. Si conduces a una velocidad que no te permite detenerte a tiempo para evitar chocar con un peatón o con otro vehículo, lo mejor es reducir la velocidad y prestar atención. Entiendo que las ciudades son ruidosas, pero la reacción común tras un accidente de "pero yo toqué el claxon primero" no es una defensa válida. Esto aplica a los conductores imprudentes en general. Mi familia también es así. En voz alta, hablando por encima de los demás e interrumpiendo. Después de algunas reuniones, mi esposa me preguntó por qué siempre peleamos. Me quedé bastante desconcertado porque nadie peleó en ningún momento. Resulta que todos tenemos TAA en una familia de 7 personas. Nos emocionamos, hacemos ruido y nos lo pasamos bien. Otros están asustados. En mi familia, la situación es muy similar, pero hay un padre que ha tenido problemas auditivos debido al trabajo en la industria en su juventud. Siempre hemos tenido que hablar a un volumen muy alto, además, vivimos en el campo, donde los vecinos están a más de 1 kilómetro de distancia. La verdad es que no entiendo cómo alguien puede soportar mi forma de ser. No confundir con insultos. No le escuchen. Es un idiota, es un ad hominem. Tu argumento es malo debido a X. Que estés usando ese argumento te convierte en un idiota son insultos. Parece una pequeña diferencia, pero una es una falacia y la otra técnicamente no lo es. La diferencia entre ad hominem y llamar a alguien idiota parece sutil, pero es importante. Uno se centra en el ataque personal, mientras que el otro refuerza un argumento. En una discusión, es fácil caer en estas trampas. Recuerdo una vez que un amigo debatía y, al final, se desvió y empezó a insultar. Lo ignoramos. A veces, lo mejor es seguir enfocado en los puntos y no en el drama. Realmente no lo compro. Si la mirada está al frente, parecerá que esos ojos te miran directamente, independientemente de dónde estés. El efecto Mona Lisa donde parece que los ojos te siguen. En la mayoría de las cajas de cereales para niños donde el personaje mira hacia abajo, normalmente se les muestra mirando el producto con mucho entusiasmo. Lo cual creo que tendría otro efecto fisiológico en los niños. También colocar cereales para niños en los niveles inferiores del pasillo para que los más pequeños puedan notarlos mejor. Es interesante cómo los diseños en cereales se adaptan para captar la atención de los niños. Recuerdo que cuando era pequeño, siempre quería los que tenían personajes que parecían mirar hacia abajo. Pensaba que me estaban hablando, y eso me hacía sentir más emocionado por el desayuno. Además, es curioso cómo esas pequeñas estrategias pueden influir en nuestras decisiones de compra, incluso desde tan jóvenes. Las revistas son horribles para esto. Consulta el índice si lo hay. Mire cada página enumerada, todo lo demás es un anuncio. Las revistas femeninas pueden tener más de 200 páginas, pero el contenido solo es de 8 a 12 páginas. Recuerdo que una amiga solía comprar muchas revistas de moda. Siempre se quejaba de que solo había unas pocas páginas interesantes y el resto eran anuncios. Al final, se dio cuenta de que gastaba más en revistas que en la ropa que quería. Decidió dejar de comprarlas y usar ese dinero para algo mejor. Ahora, le gusta buscar inspiración en redes sociales. Dato curioso, si bien ese pequeño error siempre estuvo en la película, para la nueva edición de la edición especial se agregó un sonido bang para darle un poco de humor. Para mí también humaniza un poco a los Stormtroopers ya que en realidad son personas y ya no son clones. Me acuerdo que un amigo mío siempre hacía cosas así en las películas. Le encantaba agregar ruidos graciosos en escenas serias. Recuerdo una vez en una película de acción, cada vez que alguien caía, él hacía un ruido tonto. Nos moríamos de risa. Era su forma de hacer que todo fuera un poco más ligero, igual que ese sonido en la película.
A veces, esos detalles simples hacen que las cosas sean más divertidas. Curiosamente, algunos idiomas tienen una voz fonémica chirriante, el término lingüístico para alevines vocales. Significado fonémico, se considera un sonido fundamentalmente diferente que puede distinguir palabras. Por ejemplo, el inglés tiene una voz fonémica, lo que significa que los sonidos K y G se consideran diferentes y no solo versiones del mismo sonido. Entonces, en algunos idiomas, lo que para nosotros sería la misma palabra con voz chirriante podría ser una palabra completamente diferente. Es interesante cómo algunas lenguas usan la voz crepitante de manera fonémica. No es solo un sonido, sino que puede cambiar el significado de una palabra completamente. Me acuerdo de una vez que traté de aprender un poco de un idioma así. No entendía cómo una simple variación de voz podía cambiar tanto. Simplemente me quedé confundido y sin palabras, pero al mismo tiempo me pareció fascinante. Pensé que el sabor misterioso era solo uno de los otros sabores regulares, solo que es un misterio, porque no sabes cuál será ya que el rapero es genérico. Sé que definitivamente compré frambuesa azul con el sabor misterioso una vez antes. Me pasó algo similar con un caramelo que compré. Pensé que era un sabor normal, pero al morderlo, era algo completamente diferente. A veces es divertido no saber qué esperar. Todavía me sorprende cuántos sabores pueden esconderse tras un envoltorio genérico. Eso le da un poco de emoción a la experiencia. Ese es un ejemplo real y específico, la baguette que se asoma es un artículo de supermercado genérico y omnipresente. Es para decirle a la gente que esta bolsa marrón contiene comida sin tener que mirar las molestas etiquetas que tienen la mayoría de los alimentos. La verdad es que nunca había pensado en eso. Pero es cierto, la baguette asomando de la bolsa es algo que todos reconocemos. Me recuerda a un amigo que siempre lleva su pan antes de cualquier comida. Es como su tradición. La gente lo mira con curiosidad, pero a él no le importa. Para él, es solo un detalle de su día a día, algo simple y práctico. Esto podría explicarse por el destino de cada grupo, el primer grupo podría ir a algunos bares, el segundo grupo a un club nocturno, el tercer grupo a holgazanear en un parque o lo que sea. Aunque es verdad. Es posible que las personas se pregunten entre sí qué tipo de atuendo llevarán, sobre todo si han recibido una invitación a un evento. Es importante tener una idea de cuán formal, atrevido o casual debe ser el vestuario. No es conveniente asistir a una reunión luciendo un conjunto deportivo si alguien más optó por un vestido elegante. Dato curioso. Cerca del 80% de las cámaras de domo negro que se ven en las grandes tiendas son solo domos negros, y no cámaras en realidad. Si miras de cerca, puedes notar la diferencia, pero es difícil con los techos de 20 pies. Proporciona suficientes dudas para ayudar a reducir los ladrones oportunistas. Fuente, trabajó en una gran tienda. Como responsable de seguridad desde hace algún tiempo. Es interesante saber eso. Trabajar en una tienda grande debe haber sido una experiencia única. Recuerdo que un amigo me contó que una vez arregló algunas de esas cámaras y la gente siempre miraba hacia arriba, pensando que estaban siendo vigilados. A veces, solo un poco de incertidumbre es suficiente para evitar problemas. La seguridad puede ser engañosa, pero parece que funciona de alguna manera. Fenómeno de Bader-Meinhof, también conocido como. El fenómeno de Bader-Meinhof, también conocido como ilusión de frecuencia o sesgo de actualidad, es una situación en la que algo que has aprendido recientemente de repente parece aparecer en todas partes. Editar. Se asemeja este fenómeno a cuando eliges un modelo de automóvil y, de repente, todos los demás parecen ser del mismo tipo. Tuve una experiencia similar en 2013 al adquirir mi vehículo actual, mientras residía en un pequeño pueblo. Estoy convencido de que nunca había notado uno antes de esa compra. Mi esposa y yo acabamos de ver 30 Rock nuevamente en el último mes. Lo he visto numerosas veces. He visto la mayoría de sus películas, gran parte de su trabajo en SNL y algunas entrevistas. Nunca había notado esa cicatriz hasta ahora. Nunca lo volveré a ver. Es curioso cómo a veces te das cuenta de cosas que has pasado por alto. A mí me pasó algo parecido con una serie que vi varias veces. Había un personaje que siempre tenía una cicatriz en la cara y nunca la había notado. Una vez que lo vi, no pude dejar de mirarlo. Ahora, cada vez que veo esa serie, es lo único en lo que puedo pensar. Mis dos amigos lo vieron antes que yo y les pregunté cómo estaba. Dijeron que estaba bien y que había un gran giro.
Todos los comerciales tienen a los niños diciendo, veo gente muerta, así que bromeó. Es el giro que Bruce Willis está muerto, jaja. La expresión de sus caras lo delató. Estaba sumido en una película cuando mi madre entró a la habitación tras haber ido de compras y me dice, ¿ya te enteraste de que Bruce Willis ha fallecido? No puedo entender cómo alguien podría hacer eso. Eso también se debe al guión y a la forma en que Coppola lo rodó. Hasta entonces demuestra que Michael es ingenuo. Completamente nuevo, todos se ríen de él, Clemenza lo entrena una y otra vez, mientras él se divierte. Vemos lo preocupada que está Clemenza. Se supone que debemos pensar que todo saldrá terriblemente mal. Luego, cuando entra al baño, durante los primeros 30 segundos no puede encontrar la pistola. Y nuestro corazón se hunde. Luego regresa a la mesa y parece dudar. Hasta el momento actual, debemos temer que fracase por completo. Así que en realidad es un completo shock, y el momento en sí parece impactante. Es un triunfo del cine y tuviste la respuesta exacta y correcta. A pesar de lo sucedido, la situación continúa. Se le indica que deje caer el brazo y que suelte el arma para que los demás crean que aún la tiene. Sin embargo, decide aferrarse a ella. Al salir, la arroja al suelo de manera despreocupada. Este gesto añade una sensación de tensión en el público, que se inquieta al pensar que las cosas no se están manejando correctamente. Manejé a un tipo con un ojo vago y me volví increíblemente consciente de a qué ojo estaba mirando. Al final me armé de valor y le pregunté si se daba cuenta de que estaba mirando su ojo torcido y si en realidad eso hacía alguna diferencia para él. Dijo que no podía decirlo, solo ve lo que ve, todo es normal para él. No piensa demasiado en su ojo, y menos aún cuando la gente le habla. No me preocupo por eso ahora. El primer jefe que tuve tenía problemas de visión. Un día, mientras nos gritaba a un grupo, señaló y dijo, tú, toma este trapeador, y todos nos quedamos allí, incómodos, tratando de averiguar a quién se refería. Mirándolo en retrospectiva, se convierte en una situación muy graciosa. Mi hijo tiene 15 años y tiene Asperger. Con el paso de los años, la escuela le gritaba si no los miraba a los ojos mientras hablaban. Al final, si fuese al revés, sus profesores de secundaria dijeron que lo encontraban intimidante porque les miraba directamente a los ojos y nunca apartaba la mirada. El pobre chico no puede ganar de ninguna manera. Le dije que lo mejor que podía hacer era mirarles el hombro. Da la impresión de que estás escuchando sin que parezca que estás a punto de matar a alguien. Es complicado encontrar un equilibrio. A veces parece que nada de lo que haga va a ser suficiente. Le dices que mire a sus hombros y es lo mejor que puedes hacer. La presión de la escuela no ayuda, y él solo intenta adaptarse. A veces, los detalles simples son los que menos pensamos, pero pueden ayudar a que las cosas sean un poco más fáciles para él. Netflix tiene varias imágenes diferentes que puede usar como la pequeña imagen que representa un programa / película cuando navega. Determinan cuál usar en función de lo que ha visto un usuario determinado y cómo lo calificó. Por ejemplo, si una película es una comedia de acción, una persona podría obtener una miniatura que muestre más la parte de acción, mientras que otro usuario podría obtener una miniatura que muestre más la parte de comedia. Es curioso cómo Netflix personaliza las miniaturas. Recuerdo que un amigo siempre se quejaba de que veía lo mismo, pero él solo miraba rom-coms. Yo, en cambio, recibía todo tipo de opciones. Una vez bromeamos sobre cómo sus recomendaciones hacían que su cuenta pareciera de alguien más. Al final, solo son imágenes, pero muestran lo que el algoritmo piensa que nos gusta. La tecnología a veces es un poco extraña. Siempre pensé que el último comercial de una pausa comercial era para el mismo canal porque la cadena tiene menos que perder si es interrumpida por un programa en vivo, por ejemplo, fútbol que regresa temprano después de un tiempo muerto, que explicarle a Kia o Pizza Hut por qué cortó 5 segundos de su anuncio. Eso es interesante. A veces me pregunto cómo piensan los que manejan programación. Recuerdo una vez en el cine, la película empezó antes del anuncio final. Todos se quedaron en silencio, como si algo importante estuviera a punto de pasar. Al final, era solo un tráiler. Pero esa emoción momentánea fue curiosa. Al final, parece que algunas decisiones son más estratégicas de lo que pensamos. Es muy saludable y no se siente tan intenso como los concursos de cocina estadounidenses. Ahora siempre hay música de fondo y molestos sonidos dramáticos para agregar a todo lo demás que sucede. Sin mencionar las voces en off y los comentarios ingeniosos. Me encantan mis programas de cocina, pero British Bake Off es un soplo de aire fresco. Editar, maldita sea, RIP bandeja de entrada.
¿Recuerdas cuando una persona se enojó mucho y decidió tirar su pastel entero? Fue un momento bastante intenso, y los jueces le dieron un suave reproche, expresando que les habría gustado poder probarlo. Es su movimiento característico. Cada personaje del MCU tiene movimientos característicos que realizan en cada película. A ver si puedo hacerlos de memoria: Hulk, es más a dos manos; Thor, gancho con martillo; Hawkeye, tiro sin mirar de espaldas, y en forma de bastón, el tiro desde atrás. Iron Man, puñetazo con cohete en salto, con una y dos manos y como patada en Infinity War; Cap, golpes rápidos en cuclillas, con o sin escudo; Bruja Escarlata, Nova con explosión desde el suelo; Pantera Negra, ataque combinado de doble patada, lanzándose hacia adelante con una pierna golpeando rápidamente dos veces. El conjunto de movimientos de cada personaje está diseñado para enfatizar la personalidad del personaje a través de su coreografía y hacerlos fáciles de identificar en escenas grupales. Los guardianes usan muchas armas de fuego, pero también Gamora, ataque giratorio con espada / diagonal; patada dependiendo; Drax, tacleada con puñetazo deslizante; Star-Lord, puñetazo de carga impulsado por cohete. Es interesante cómo cada personaje tiene su movimiento distintivo. Una vez, estaba con un grupo de amigos y tratamos de recrear esas escenas. Cada uno eligió su personaje favorito y empezamos a hacer los movimientos. Yo era Iron Man y, sinceramente, me caí 2 veces tratando de hacer el puñetazo volador. A veces, esas pequeñas cosas pueden hacer que una reunión sea divertida, aunque se vea un poco tonto. Juegan con eso en una conversación entre Rachel y Phoebe que termina con Phoebe haciendo una imitación de ella, aclarándose mucho la garganta y usando mucho su voz aguda y estresada. Y la segunda vez que lo hace también incorpora la pausa. Rachel presentó una imitación de Ross de manera similar, haciendo mucho ruido al aclararse la garganta. Al final, Phoebe elogia la actuación de Rachel. Si no recuerdo mal, se trata de la ocasión en la que Rachel sale por primera vez después de tener a Emma y considera la posibilidad de salir de nuevo, aunque le resulta extraño ya que vive con Ross. Es cierto. Dejé de guardarlo en mi bolsillo trasero hace décadas. Además, noté que cuando me subía al auto, me quedaba en la misma forma en que me había dejado caer en el asiento, de modo que todo mi peso recaía sobre una nalga. ¿Por qué me siento tan incómodo después de 10 a 20 minutos? Tuve que entrenarme para igualar las cosas. Es curioso cómo a veces ignoramos cosas simples. Yo también me di cuenta de que al sentarme en el coche, siempre entraba en una posición incómoda. Al final, decidí aprender a ajustarme. Ahora intento no quedarme del mismo lado. No es un gran cambio, pero se siente mejor después de un rato. Odio eso. Por favor, no toque la bocina. Si está conduciendo lo suficientemente rápido y no puede detenerse a tiempo para evitar atropellar a un peatón u otro automóvil, entonces simplemente debe reducir la velocidad y mirar. Entiendo que las ciudades son ruidosas, pero la estúpida reacción después de una colisión buttot, toqué la bocina primero, no es una defensa válida. No estoy atacando la operación, solo me refiero a los malos conductores en general. En esta zona de Chicago, al salir de un callejón, el acercamiento es muy cauteloso. No se puede distinguir si hay peatones o vehículos cerca hasta que se asome lo suficiente. Por eso, el sonido del claxon sirve como un aviso: atención, estoy aquí. Se trata de una medida de precaución y cortesía, más que de precipitarse al salir o conducir de forma imprudente. Mi familia es exactamente igual, pero agreguemos a un padre cuya audición siempre ha sido mala, daños industriales por trabajar como trabajador de chapa entre 20 y 30 años, por lo que siempre hemos tenido que estar al máximo volumen; además vivía en el campo con los vecinos más cercanos a más de 1 kilómetro. Sinceramente, no sé cómo alguien me aguanta. Suena familiar. Crecí en un ambiente parecido. Mi papá también tenía problemas de audición, así que teníamos que hablar alto, lo que a veces creaba situaciones incómodas. Y vivir en el campo solo empeoraba las cosas. A veces me pregunto si las personas realmente soportan el ruido o solo están acostumbradas. Al final, supongo que es parte de la vida familiar y encuentras maneras de hacer que funcione. Noto esto de vez en cuando en el subreddit de cuidado de la piel. Alguna cuenta que nunca había publicado antes ahora publica efusivamente sobre un producto específico y publica fotos de aspecto profesional de dicho producto. Miras el historial de publicaciones y notas que no han hecho una sola publicación o comentario en 3 o 4 meses, y antes de eso publicaban regularmente en subs completamente diferentes, usando un idioma diferente. También puede haber otros usuarios con cuentas nuevas en la publicación que hagan preguntas detalladas para las que el autor tiene respuestas perfectas.
Me hace sentir como un fanático de las conspiraciones, pero juro que ese sub, junto con muchos de los apps de maquillaje, han sido infiltrados por una gran cantidad de cuentas compradas. Es una locura. A mí también me parece raro eso en algunas comunidades. Recuerdo que un amigo se metió en un foro de videojuegos y notó algo similar. Nuevas cuentas elogiando un juego desconocido, con respuestas muy bien elaboradas. Cuando revisó más, se dio cuenta de que eran cuentas falsas, compradas probablemente. Al final, se tomó un tiempo y decidió abandonar el foro. A veces, es difícil saber qué es real. Me encanta leer libros. Es difícil explicar cómo me imagino las cosas. Entiendo una lista de atributos que espero que tengan ciertos personajes, como sé cómo creo que cambió el rostro de Tyrion Lannister después de ir a la guerra, pero no puedo verlo superpuesto a mi campo de visión. Tomo mi conocimiento y expectativas de personajes y escenarios basados en un breve destello de un recuerdo de haber visto un escenario o recuerdo similar, pero solo dura unos pocos ms y no puedo retener la imagen en mi cabeza, solo lo sé. Que lo he visto antes. Entiendo lo que dices. A veces, cuando leo, imagino cosas de una manera muy fugaz. Es como si tuviera destellos de imágenes en la memoria, pero no puedo mantenerlas claramente. Recuerdo a un amigo que realmente tiene esa habilidad para visualizar cada detalle, mientras que yo solo tengo sensaciones. Es curioso cómo cada uno experimenta la lectura de manera diferente. También podría ser que las mujeres tiendamos a preguntarnos qué nos vamos a poner, especialmente si nos han invitado a algún lugar. Debes tener una idea de cuán formal / coqueto / informal debe ser el atuendo. No querrás ir a una fiesta con una sudadera con capucha y unos vaqueros cuando tu amiga llevaba un bonito vestido de cóctel. Es cierto, siempre reviso con mis amigas antes de salir. Recuerdo una vez que fui a una cena y una amiga llevaba un vestido precioso. Yo, por otro lado, solo tenía jeans y una camiseta. Me sentí un poco fuera de lugar. Desde entonces, siempre confirmo el código de vestimenta. Es mejor estar preparado y no destacar por las razones equivocadas. ¿Es este fenómeno similar a cuando has decidido qué tipo de vehículo vas a comprar y de repente todos los demás vehículos son exactamente del mismo modelo? Me pasó en 2013 cuando compré mi vehículo actual y vivía en un pequeño pueblo rural. Juro que nunca había visto uno allí antes de eso. Sí, eso pasa mucho. Cuando decides algo, parece que todo a tu alrededor refleja esa elección. En 2018 compré una moto y de repente, veía motos iguales por todas partes. Es raro cómo funciona la mente. Te enfocas en algo y parece que el universo responde. Esa sensación de que esos vehículos no estaban ahí hasta que tú los ves es interesante. Un poco surrealista, pero pasa muy a menudo. Estaba literalmente en medio de la película, y mi madre entra a la habitación después de haber ido de compras y me dice, ¿descubriste que Bruce Willis ya está muerto? Todavía no puedo creer que alguien hiciera eso. Eso me pasó una vez con un amigo. Estábamos viendo una serie y le dije que no le contara nada. Él entró y me suelta el final sin avisar. Quedé en shock, no entendía por qué lo hizo. A veces, la gente no entiende que hay que tener cuidado con las sorpresas en series o películas. Es frustrante, pero bueno, así es la vida. La otra capa de esta escena es ver cómo cambia el poder de la conversación entre Solozzo y Michael cuando pasan de su conversación en italiano al inglés. Es realmente un comentario interesante sobre el idioma y los inmigrantes de segunda generación y es genial. Este cambio de poder se enfatiza cuando Michael no puede mantener la conversación en italiano y comienzan en inglés porque él se da por vencido y el siguiente momento de la película es cuando se excusa para ir al baño. La dinámica de poder entre Solozzo y Michael es interesante. La conversación en italiano refleja la herencia y la identidad, pero cuando Michael cambia a inglés, se nota su vulnerabilidad. Es como si al no poder seguir en italiano, se sintiera un poco menos en control. Ese momento en el baño es clave, se aleja de la tensión, pero también muestra su lucha interna. Es un buen toque en la narrativa. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.